¿Quién me puede decir cuál es la función de los aparatos genitales? Función del aparato genital, masculino y femenino. Ganancia con mi presencia. ¿Cómo es? Función del aparato genital. ¿Qué hacen los aparatos genitales? ¿Cuál es la función de los aparatos genitales? Masculino y femenino. Reproductores, que costa, pero no es así. ¿Qué más? Urinario y reproductor. No. Genital. Genital. Ellos van a reproducir, hacer más un niño. No hay otro concepto. El aparato genital es el encargado de ¿qué? De elaborar, de producir, de fabricar una célula diferente a las que tenemos en todo el... Esa célula diferente, femenina, con una célula diferente masculina, se van a unir. Y eso pues sí va a producir un nuevo. Entonces, si bien decir la continuación de la especie, qué sé yo, la reproducción, eso es el efecto. ¿El efecto de quién? De la producción de dos células especiales llamadas gametos. Entonces, ¿cuál es la función del aparato genital en general? El aparato genital va a formar gametos capaces de unirse y formar un nuevo sexo. Ya hemos visto aparato genital masculino, ¿cierto? Donde hemos visto que hay órganos, hay una gonada que llamamos, donde se producen los espermatozoides. Hay unas vías que conducen los espermatozoides. Hay un lugar donde se almacenan los espermatozoides. Y el momento que vamos a tener una relación, entonces ese depósito empieza a funcionar. Hay una glándula, la próstata, que también empieza a secretar líquido, y el contenido de las vesículas y el líquido prostático van a formar lo que llamamos el semen. Y el semen va a ser, obviamente, conducido por la uretra para ser depositado en el útero femenino, con lo cual se completa ya el ciclo para la fecundación. En el aparato genital femenino vamos a dividir este aparato en dos porciones, podemos decir, ¿cierto? Los órganos internos y los órganos externos. Hablamos de genitales femeninos internos, genitales femeninos externos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos obviamente lo que es, la formación, la génesis del aparato genital, tanto masculino como femenino. Los dos van a originarse de dos túbulos. Un túbulo que llamamos el túbulo de, o los túbulos de Müller, y los túbulos de Wolf. Masculino y femenino, que andan juntos, son similares, iguales. Solo que, de acuerdo, cuando vemos una pequeña y un pequeño, dos, menino y menina, hablamos 5 años, 3 años, ¿sí? Yo veo a esa menina desnuda por detrás y ese menino desnudo por detrás, tienen el mismo cuerpo, no se diferencian en nada, ¿sí? Tienen las mismas dimensiones, la cabeza es exactamente igual a la cara de él, el tórax, el abdomen, las piernas, exactamente iguales. A partir de los 12, 13 años, cuando empiezan a funcionar la hipófisis, mandando órdenes para reformar ese cuerpo de acuerdo a las hormonas que están interpretando. En las mujeres, estrógeno; en los varones, testosterona. De acuerdo a eso,
Entonces empieza a modelarse el cuerpo. La grasa en una mujer va a las caderas, qué sé yo, a los senos, a las piernas, a las articulaciones para volver una pierna que vemos, qué linda pierna, porque la grasa está muy bien distribuida. En cambio en el varón la grasa va a otro lado, va al tórax, ¿cierto? Va a la parte muscular, al abdomen. Entonces cuando vemos una pierna de varón, no es muy agradable, ¿no? Parece una, qué sé yo, una rama injertada de durazno, todo feo. Pero esas son las diferencias de acuerdo a las hormonas que están funcionando. Aquí también hacemos con esto. Todos tenemos estos dos aparatos, el de Wolff y el de Müller. Entonces, ¿qué pasa a partir del embrión? El embrión empieza ya a procurar cuál de las dos hormonas va a tener en mayor cantidad. Es decir, XX va a tener mayor funcionamiento de estrógeno, XY va a tener menor funcionamiento de estrógeno y más de testosterona. De acuerdo a eso, uno de esos túbulos va a comenzar a desarrollar. Ambos están formados por ¿qué? Por una gónada y dos conductos que van a ir de acuerdo a las hormonas, van a ir desarrollando el conducto de Wolff, vamos a tener un varón, y se va a atrofiar en parte el conducto de Müller, pero no totalmente, va a quedar algo del conducto. Entonces hablamos, este varón tiene, por decir, inmensa cantidad de testosterona, pero le queda un poco de estrógenos. Esta bella mujer tiene una inmensa cantidad de estrógenos, pero le queda un pedazo, un poco de testosterona. Entonces, y me disculpan que mete este tema aquí, ¿no? Cuando vemos a alguien, alguien del otro lado, ¿no? O alguien, una muchacha que sea lesbiana, un zapatón, ¿no? ¿Será culpa de él? ¿Será culpa de él? No, eso no. Eso no se hace. Ellos nacen desde aquí, se va formando. Si yo nazco, el porcentaje es por decir, ¿sí? Un ejemplo, 90% de desarrollo de conducto de Wolff y debe quedar 10% el conducto de Müller en un varón. Pero la naturaleza ha hecho que de aquí yo tengo solamente 60% y 40% del aparato femenino. Es mi culpa. Pero yo voy a salir ¿cómo? No voy a salir con actitudes esencialmente masculinas, sino voy a tener de vez en cuando, y ese menino me gusta, ¿no? Rejeita, no gosto de él sí. Mas esa es mi culpa, ¿no? Soy culpado, ¿no? Es naturaleza, ¿cierto? Muy bien. Ahí vamos a ver cómo se va. Esos dos conductos van a desenvolverse. Aquí ya vemos en pleno desarrollo, ¿cierto? Cuando han acabado de determinar si va a ser varón o va a ser mujer. El conducto de Wolff ha formado, obviamente, ahí, y ahí están las dos gónadas, de ahí han migrado hacia los conductos inguinales y han caído en las bolsas. Ellos van a formar, obviamente, espermatozoides. De ahí van a salir un conducto que va a llevar estos espermatozoides a través de todas las bolsas escrotales, a través de todo el abdomen, el conducto inguinal del abdomen, a través de la pelvis hasta llegar hasta la cara posterior de la vejiga. En la cara posterior de la vejiga, donde están las vesículas seminales, se van a acumular allá. Las vesículas seminales con conductos diferentes van a unir. Y el momento del orgasmo, las vesículas van a espastizarse y va a empezar a botar los espermatozoides hacia la próstata.
La próstata, que también se excita durante la relación sexual, comienza a producir grandes cantidades de líquido prostático, lo cual sirve de lubricante y de vehículo a los espermatozoides, con lo cual se ha formado el líquido seminal. ¿Va a salir dónde? Por el órgano de la copulación, llamamos, ¿cierto? El órgano que es, digo, benefactor, que va a llevar los espermatozoides hasta el cuello uterino. Si no hubiera este pedúnculo que llevara los espermatozoides hasta las puertas del útero, tendrían que caminar los espermatozoides todo ese tramo. Y este tramo está lleno de bacterias y bacilos, microorganismos que son nocivos a los espermatozoides. Entonces salimos 70 millones o 100 millones de espermatozoides de acá. ¿Cuántos van a llegar al cuello uterino? Máximo 100.000, 10.000. Con lo cual la fecundación se ve mucho menos, más amenazada y menos probable. Si yo dejo los espermatozoides en el cuello uterino y el cuello uterino me ayuda para abriéndose, para que los espermatozoides entren con fuerza ahí adentro. Entonces, después de eso, esta cavidad se cierra. Hemos obviado este paso, que es peligroso para los espermatozoides, y hemos entrado a una cavidad totalmente aséptica, donde los espermatozoides tienen todas las condiciones para ir a alcanzar el óvulo fecundado. ¿Cierto? Ahora, yo siempre digo, un espermatozoide, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos aquí hemos sido espermatozoides. ¿Cierto? Y todos los que estamos aquí, no sé qué haría yo, pero en mi caso no sé si he pateado, o si he dado caratazos, si he mordido, no sé qué. Pero yo he ganado a 70 millones, a 100 millones de iguales que yo. Y he sido el primero. Entonces yo soy un triunfador. Y ella es una triunfadora. Y ella también. Y esa belleza. Y aquel caballero. Y él. Todos aquí somos, no solamente hemos aprobado anatomía 1 de 100 alumnos, 15%, sino hemos derrotado a más, a millones de iguales que nosotros. Ahora yo me pregunto, no podré, es 45 que están aquí, no podré ser el mejor de 45 iguales que yo, porque esa muñeca tiene la misma cantidad de neuronas que él, y ella lo mismo, y yo lo mismo, y todos tenemos la misma cantidad de neuronas. Yo puedo ser mejor o igual que todos ustedes. Ustedes pueden ser mejor que yo si entrenan mejor sus neuronas. Entonces, el triunfo está solamente en sus manos. ¿Cierto? Aquí, en cambio, en el aparato genital femenino, las gonadas quedan dentro del abdomen. Ya no las llamamos testículos. Los testículos, a partir de la secreción de testosterona, van a comenzar a formarse. En cambio, los ovarios ya vienen con las ovocitos, ovogonias, en un estadio más prematuro, ya vienen con ovogonias formadas. ¿Cuántas ovogonias trae una recién nacida? Por alguna vez han tenido la curiosidad, por lo menos, de ver cuántos espermatozoides salen en una eyaculación. 100 millones. ¿En cuántos cc? ¿En cuántos cc de líquido se ve?
300 millones, ¿en cuánto se hace ese líquido seminal? Un ml. Ni yo que estoy con 30 años tengo eso. Mayor, ¿no? Entonces, vemos que realmente damos las cosas por hechas. Y eso iba a ser en cualquier persona que hay en la calle. Por eso cuando contestan mal, yo digo, es para mi faxinera. Pero no porque lo sea mi faxinera igual a ella, sino porque está hablando igual a ella. Y nosotros no podemos ser de esa clase. Tenemos que tener curiosidad científica. ¿Cuántos alveolos tiene tu pulmón? ¿Cuántos metros mide todo el sistema circulatorio de intercambio? Ninguém sabe. Si voy a hablar de intercambio oxígeno y óxido de carbono, tengo que saber dónde se realiza y qué superficie de intercambio tengo. En un varón tendré que saber cuántos acumulan aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo relaciones? Eso es curiosidad. Y eso es ampliar. Si no van a tener esa curiosidad, discúlpenme. Vamos a ser médicos mediocres, que no tenemos iniciativa para mejorar. La facultad les da teóricas, prácticas, pero solo lo preciso, porque no dispone de más tiempo. Ya les digo, ustedes en todo el pensum tienen más o menos 5.000 horas. ¿Cierto? 5.000 horas en toda la carrera. En mis tiempos, 2.000 horas de anatomía. Solo anatomía. Entonces había mucho más tiempo. Obviamente no eran 5 años. Eran 7 años. Y había uno de internado o uno de provincia. En los provincias eran 8 años. Hoy día estamos con 5 años y dentro todavía está la residencia que se llama trabajo de campo. 5 años es todo. Entonces están en desventaja. Lo que no les da la facultad tenemos que buscarlo nosotros, por nuestra cuenta. Ya antiguamente, cuando eran 8 años, nosotros buscábamos práctica. Nosotros buscábamos algunas cosas más. Y no había internet. Había solo biblioteca. Era mucho más duro sacar una copia, porque tienes que la mano. Ahora llevas al Xerox y sacan fotocopia. ¿Sí? Ahora tienen todas las posibilidades de informarse, de saber más. ¿Y qué vemos? ¿Cuántos ml eyaculas? O sea, yo eyaculo, no sé cuánto. ¿Qué pasa en el acto sexual cuando tienes orgasmo? Libera hormonas, libera feromonas, por eso una muchacha sonriendo, ¿eh? Porque no libera feromonas va a virar en qué? Una coroana, una solterona amargada. Ya pueden ver ahí en las calles, cuando entra una loja y alguien ladra en vez de falar, una mujer, puede falar que es o estreñida o es divorciada. Lo mismo sucede con el hombre. Vemos hombres que son demasiado torpes, demasiado bruscos, demasiado malcriados. Es su forma de expresar su frustración. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuántas ovogones vienen en cada mujer recién nacida? Más o menos entre 700 y 800 mil ovogones. ¿Cierto? Es por eso que aquí ya vienen. Solamente esperan el momento de recibir los estrógenos para comenzar a funcionar. Pero ya están hechos. Aquí no. Aquí los espermatozoides no funcionan, no hay espermatozoides. Cuando empieza a funcionar la testosterona,
recién se desarrollan las células formadoras de espermatozoides. Y recién van a empezar a formarse. Es por eso que cuando nos da cachumba, aquí, ¿no ve? Delante y debajo del pabellón auricular, delante y debajo, que a los lados, ¿no ve? Paperas, llamamos en español. ¿Qué es? Parotiditis viral. ¿Qué va a hacer ese parotiditis? ¿Nos va a dar solamente apariencia de sapo, de rana? No. ¿Dolor aquí? No, no es solo eso. Esos virus atacan ¿qué? Atacan las gonadas. Aquí no van a hacer nada. Ya están formadas, ya están hechas, ya están desarrolladas, están encapsuladas para salir y ser expulsadas. Pero aquí no hace absolutamente nada una mujer que tenga cachumba o paperas cuando sea mayor en esa edad. Va a dolerle aquí, que así va a estar en cama, con temperatura, malestar. 10 días después va a estar tranquila, saltando, bailando, bebiendo y comiendo. Y este pobre, ¿sí? Todo lo peor nos ha tocado a los varones. Siempre. Este mundo es de mujeres, ¿no? Dios es mujer, no es varón. Este pobre hombre, ¿qué pasa? Los virus vienen ¿a dónde? Donde están formados los espermatozoides. Irritan de tal manera que cada uno parece una vacashi. Y después, cuando pasa, después de 2 meses que vuelve a estar normal, la persona es totalmente estéril. Porque las células que forman los espermatozoides desaparecieron. Por eso es importante para las mamás futuras, cuando tengan hijos pequeños, hacerlos contagiar realmente de las enfermedades de la infancia que llamamos cachumba, rubiola, varicela, todas esas cosas. Así de grandes no van a padecer. Si yo a mis hijos les he hecho contagiar cachumba, pues estar seguro que nunca más van a tener parotiditis y no van a tener el peligro de quedar estériles. Sabemos que una rubiola en un niño la pasa jugando bola, con temperatura, con malestar, pero está pateando cuero allá adentro. ¿Sí? En un mayor, eso puede dar una meningitis virósica. Entonces, mucho más grave es la enfermedad de los niños, en los mayores que en los pequeños. Yo tengo 3 varones, hijos, y cuando eran pequeños, yo andaba preguntando en el barrio, ¿quién tiene varicela? Tiempo de varicela. Aí tem bam, bam, para lá. Aí tem chupete para o menino doente e os 3 meninos. Cada um vai tomar uma padinha e fraca. Aí seguro se vai contagiar. ¿Sí? Ahora que mis hijos son mayores, pueden entrar donde quieran, hacer lo que quieran. Nunca se van a contagiar una cachumba, una varicela, una rubiola, un sarampión. Ya están esterilizados para toda la vida. Es lo que tenemos que hacer con nosotros. Muy bien. Ahí está. Entonces, este es el receptáculo de esto. Por ende, debe medir esto lo mismo que esto. Ahora, ahí adentro está aquí la parte tal vez más importante del organismo femenino, el útero, donde van a ingresar directamente los espermatozoides hasta las trompas. Van a continuar con las trompas hasta la ampolla. Cuando lleguen a la ampolla va a estar saliendo el ovocito, que todavía no es un ovocito, todavía tiene el segundo corpuscular encima. El segundo corpuscular va a eliminarlo cuando se junte con el espermatozoide, cuando se fecunde.
Ahí elimina el segundo corpúsculo polar y ahí sí ya es un óvulo maduro. Una vez fecundado va a volver a recorrer el camino contrario y va a caer ¿dónde? Al fondo del útero. Entre el fondo, el cuerpo, el istmo y el cuello. Va a caer al fondo del útero donde se va a implantar. En esa implantación va a crecer, obviamente, el nuevo niño. Si no cae en el fondo del útero, va a caer en el cuerpo. No, la posición normal, digamos. Pero si cae en el istmo o en el cuello, la implantación es patológica. Llamamos placenta previa. ¿Qué significa? Que la placenta se va a implantar en el lugar de salida. El niño no va a poder salir porque va a chocar con la placenta y no va a destrozar la placenta para que se desangre. Entonces ahí la madre va a morir. Gracias a Dios que ahora, para un bisturí, un cortecito, sacamos por arriba. Se sale. Antiguamente no había eso. Entonces, aquí vamos a dividir todo esto que llamamos genitales femeninos internos. Y la salida, lo que vemos por fuera, los genitales femeninos externos. ¿Cuáles son los genitales femeninos externos? Obviamente la vulva y el monte de Venus. Ahí tenemos. Con los mismos colores están las partes del tubo que son similares. ¿Cierto? Entonces vamos a ver que una parte de ellas que va a formar el glande en el varón está formando la cabeza del clítoris. La parte que va a formar el cuerpo del pene va a formar aquí los labios. La parte que va a formar los testículos va a formar aquí los labios mayores. Entonces, ¿qué son estas dos cosas? Lo mismo. Solo que por efecto de las hormonas han cambiado ¿de qué? De forma, de morfología, pero en lo íntimo son iguales, son lo mismo. Aquí tenemos ¿qué llama eso? Prepucio. Aquí tenemos el mismo prepucio, solo que le hemos cambiado de nombre, llamado capuchón cefálico. Aquí tenemos un pene tamaño normal para un varón, pero aquí tenemos un pene tamaño normal para una mujer, porque es igual a un pene. Aquí tenemos la vagina. Aquí nosotros tenemos la vagina y vamos a ver que en algunas personas, ya han debido ver, se abre por aquí, lo que llamamos las hipospadias. ¿Qué es la hipospadia? Es una falla genética que está tratando de que la parte estrogénica haya mayor cantidad en el varón. De ahí ven los mismos órganos en ambos sexos, solo que en su morfología diferente. Este es más grande, este es más pequeño. Este es más grande, este es más angosto. Este es más voluminoso, este es menos voluminoso. Pero la función es la misma. Gracias a esto es que podemos cambiar un varón en mujer o una mujer en varón. Pero vamos a seguir estas líneas. Vamos a hacer que el glande, que es el órgano, hablamos sensual o sensitivo del aparato, vaya siempre en contacto con el órgano sexual opuesto. Vamos a hacer de una mujer un varón, correcto. Pero ese varón no va a ser solamente que va a funcionar, va a tener un acto sexual sin tener orgasmo. Vamos a tratar de llegar a lo normal, que ese virado, podemos decir, esa viración, ese cambio que haya, sea lo más fisiológico posible. Igual de una mujer a un varón, vamos a hacer los cambios de que este amarillo esté en el amarillo, este azul esté azul y este rosado esté en el
Gracias al conocimiento de esto podemos hacer cambios de sexo. ¿Cierto? Obviamente, la secreción de esto no va a ser lo mismo que esto. Aquí no hay próstata. Entonces el orgasmo, si bien va a tener orgasmo, en menor cantidad, no va a ser en la cantidad que tiene el varón, pero va a sentir el mismo orgasmo, el mismo placer. Muy bien. Ahora vamos a ir con lo que nos interesa, aparato genital. Ahí está. El aparato genital, órganos, ya maduro, obviamente. Externos, aparato genital interno. Formado por qué el interno. El externo hemos dicho la vulva y el monte. El interno por la vagina. La vagina, el vestíbulo, podemos decir, que termina insertándose en el cuello. Pero no se inserta directamente, sino se inserta con ciertos fondos de saco. Esos fondos de saco, donde el posterior es de mayor profundidad que el anterior y los laterales, llamamos los fornix, o fondos de saco uterovaginales. Fornix. Fornix anterior, fornix posterior, fornix lateral. Ahora este fornix para nosotros es importante, esa inserción. Saber qué hay, cuánto de profundidad hay. Porque en infecciones hablamos sexuales, y entonces hablamos de gonorrea. La gonorrea en un varón es fácilmente diagnosticada. Solamente pedimos que se baje el calzoncillo y nos muestra el calzoncillo. Si vemos con manchas tipo leche condensada y delante, seguro que tiene una gonorrea. Porque la secreción del varón va a tender a salir al exterior. Pero en una mujer no vamos a poder hacer eso. Podemos pedirle que nos muestre su calzoncillo, podemos mostrarnos 10 de ellos. Nada que ver. Porque la secreción se reúne ¿dónde? En estos fondos de saco. Y solamente mediante la micción la micción va a limpiar eso. Entonces no podemos diagnosticar tan fácilmente con un varón. Para diagnosticar con en una mujer tengo que hacer ¿qué? Tengo que hacer tacto vaginal. Y tengo que llevar mis dedos a dónde, tengo que meter mis dedos directamente hasta tocar el fondo de saco. Porque si voy a llegar solamente hasta aquí, no va a pasar nada. Tengo que llegar hasta el fondo de saco para que el guante se llene de secreción y pueda ver qué clase de secreción, qué olor tiene esa secreción para poder diagnosticar el bacilo. Entonces, importante saber esos fondos de saco. ¿Cierto? Ahí va inserto ¿qué? El cuello uterino. El cuello uterino, que es más o menos la parte externa del útero, lo llamamos el hocico de Tenca, sale por acá, todo es el cuello uterino, de la parte externa que vamos a tocar, un tacto vaginal, lo llamamos hocico de Tenca. ¿Cuál es la consistencia que tiene? De acuerdo a al toque de eso, yo voy a poder diferenciar si es una mujer que no está embarazada de otra mujer que sí está embarazada. No tengo la seguridad, solamente me refiere que tiene malestar, tiene náuseas, tiene vómitos, hay que confirmar. Clínica y laboratorialmente. Clínicamente, ¿cómo? Ya tenemos los síntomas, pero me falta un signo. ¿Y cuál es el signo? Toque vaginal. Y ahí voy a tocar ¿qué cosa? Voy a llegar a tocar el hocico de Tenca. Ahora, si tienen la curiosidad de tocar su nariz, así, esa es la consistencia del hocico de Tenca con su ranura al medio de una persona no grávida. Entonces, cuando se toca en la nariz, antes de los que vayan a ser ginecólogos, asquito,
¿Ve? Los que van a ser ginecólogos han de hacer un toque vaginal, tóquense la nariz para saber cómo es una persona que no está grave. Y después introducen el dedo y se encuentran que es mucho más suave. Está embarazada, está grave. Otro de los signos que vamos a encontrar, por lo cual nos sirve, obviamente, este hocico del pene. Continuando eso, vamos a encontrar una parte estrecha, la parte angosta. Y por encima todo el cuerpo. Y al fondo el fondo. A los lados va a conectar ¿con qué? Con lo que llamamos ampolla, con 4 porciones. La ampolla va a acabar en una campana, que está más o menos, ahí es el ovario y está cubriendo, está agarrando. ¿Para qué? Para que cuando el ovario bote, el óvulo, esos dedos que llamamos las fingers, agarren él y lo empujen hacia la trompa. De la trompa venía el dandia, se produce la fecundación y desaparece. Y ahora, subiendo todas las cosas que nos tenemos que hablar. Ahí tiene otra cosa, ¿cierto? Ahí está el ovario, ahí está una bugonia, ahí está un ovocito, ahí está el óvulo ahí adentro, el óvulo salta, es expulsado y se va a convertir en un cuerpo lúteo. Si hay embarazo, se va a comenzar a funcionar. Si no hay embarazo, es involución. Por ciclo menstrual, una mujer va a poner más o menos un mes a un lado, al otro mes al otro lado. Entonces, al mes que le toca a ese, va a poner más o menos aproximadamente entre 15 y 20 ovogonias a madurar. Al cabo de 14 días, una de ellas, la mayor, la que más madura, es expulsada. El momento que es expulsada, las demás comienzan a involucionar. ¿Cierto? Ahí tenemos. Ahí está el ovogonio, ovocito, ahí está el óvulo, va a botar, ahí está el óvulo. Sale y queda el cuerpo. Ahí está la parte de las fimbrias, pabellón, porción ampular, el istmo, la porción intrauterina. ¿No? Ahí tenemos el fondo, el cuerpo, el istmo, el cuello, el hocico de tenga, los dos fondos de saco y la vagina. La misma, solamente para formar o para mostrar cómo está comportándose el peritoneo en cuanto a la pelvis femenina. El peritoneo lo vemos aquí, va a cubrir la parte anterior del abdomen. Ese va a pasar por encima del pubis, por encima del espacio de rectus, ¿cierto? Pasa ahí y va a tapizar un poco la cara inferior de la cara inferior y la cara superior, especialmente de toda la vejiga. De la vejiga va a llegar hasta la inserción anterior de la vagina, el útero, y se va a reflejar sobre la cara anterior del útero. Este fondo de saco llamamos vésico uterino. En el varón, comparable con el fondo de saco, vésico seminal. ¿No? Ahí es el útero, va a cubrir toda la cara anterior, todo el fondo, cara superior, toda la cara posterior. A los lados va a formar el ligamento ancho. Se va a reflejar sobre, va a ir hasta, pasando inclusive el fondo del fornix posterior, y se va a reflejar sobre el recto. A ese fondo saco llamamos fondo saco recto uterino o útero rectal, es lo mismo. Comparable con el fondo de saco semino-rectal en el varón, solo que el vésico seminal y el semino-rectal van a formar en total en el varón el fondo de saco de Douglas. Aquí el
Vésico uterino y el útero, o hablamos del útero rectal, son dos fondos de saco totalmente diferentes. Y el fondo de saco de Douglas vamos a llamar solamente al fondo de saco posterior, al útero rectal. ¿Para qué sirve el fondo de saco de Douglas? Vamos a pensar, ¿para qué puede servir? ¿Por qué estudiamos? Por molestar al estudiante de medicina. Todo lo que nosotros estudiamos tiene una finalidad. Ya van a ver en cursos superiores que ahora decimos fondo de saco, esa porquería que tenemos que estudiar. No sé para qué. Se van a obligar arriba y vamos a ver. ¿Para qué sirve? Es la parte más baja del abdomen. Cuando hay irritación peritoneal, o sea, acúmulo de líquidos secundarios. Ahora, ese acúmulo de líquidos, ¿qué va a dar? Irritación. Entonces, cuando hay una parte irritada, yo no puedo ni encostar el dedo porque va a saltar el paciente dolor. En una peritonitis, itis, inflamación del peritoneo. Si yo voy a tocar aquí, puede o no que haya dolor abdominal. Pero si yo voy a hacer un tacto rectal y llego a tocar el fondo de saco a través del recto del fondo de saco de Douglas, apenas llegue a él, el paciente va a saltar hasta el techo. Eso me está indicando que hay una inflamación del peritoneo. Entonces, con los demás signos que yo tengo, ya puedo encaminar si es una vesícula, si es un, qué sé yo, cualquier patología de colon, cualquier patología del recto o de útero. Entonces ya me da un dato más cuando le saco de Douglas. Pero es eso, ¿cierto? Para acúmulo, para detectar una inflamación del peritoneo. Vale. 5 puntos o más. ¿Perdón? 5 puntos o más. 5 puntos a más. Na minha consideración tiene 5 puntos a más, mas la nota es igual que usted. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el clítoris. Y el clítoris es exactamente igual que un pene. Ahí están los pilares, los corpos cavernosos. Se insertan en las mismas columnas, podemos hablar ramas del isquion, solo que son más pequeños. En el varón son mucho más desarrolladas, porque tienen que inflar un aparato de 16 centímetros. Aquí van a ser más pequeños, ¿por qué? Porque solamente son 1,5, 2 centímetros como máximo que hay que rellenar de sangre. ¿Sí? Otra diferencia con el aparato sexual masculino. Las glándulas bulbouretrales. Las válvulas bulbouretrales en el varón son como un grano de café que van a desembocar en el bulbo esponjoso. ¿Cuál va a ser la función? Lubricar todo lo que es uretra esponjosa. En la mujer ya vemos que no son como un grano de café, son más bien ramificadas a lo largo de la pared vaginal, uretral. Ahí está la vagina, ahí está la uretra. A lo largo de entre la vagina y la uretra. Y van a ser una cosa como un plexo, de donde van a salir diferentes conductos para lubrificar obviamente y para lubrificar obviamente la vagina. Ahora, aquí las vamos a llamar, en varón llamábamos glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales. Aquí llamamos válvulas bulbouretrales o de Skene, para diferenciar de las del varón. ¿Cierto? Ahí tiene. Skene.
¿Qué más vamos a ver? La forma del útero. Ahí tenemos úteros de diferente tamaño. Vamos a ver cómo es el útero. El útero en una niña, en un útero en una nulípara, la que no ha tenido niños, en una unípara, la que tiene un niño, en una multípara, la que tiene muchos niños, y en una anciana, en una adulta. Ahí tenemos una recién nacida, a los 4 años, cuando están a los 11, 12 años, cuando ya está mayor, pero no ha tenido hijos, cuando ya ha tenido uno o varios hijos, y cuando va atrofiándose. Hasta los 45, 42, 45 años, tenemos vida sexual activa. A partir de los 45 años comienza a regredir el útero para convertirse ya en un útero atrofiado. El ovario lo mismo, va a decaer su acción de estrógenos y el útero también. A eso llamamos la menopausia. Ahí vemos. Fondo, cuerpo, istmo, cuello y hocico del pecho. Ahí vemos la porción intrauterina, la porción ístmica, ya no se ve más. La inserción de la vagina, vamos a ver cómo se inserta. Aquí llamamos lo que los pliegues transversales, que van a imbricarse, dice. No se van a poner en contra, sino se van a imbricar, es decir, uno dentro del otro. Se imbrica. ¿Cierto? La vagina con sus diferentes vacilos que tiene, especialmente el de Dotterline, que va a acidificar para mejorar la acidez. Y ahí vemos parte del vestíbulo de la. Sí, sí. Muy bien, vamos a quedar ahí. La próxima con la teoría.